Quiero que vayan conmigo al libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, que no tiene autor, por cierto, y nos ubiquemos al menos en 4 versículos en el capítulo 1. Y dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo tomo como referencia esta introducción de la palabra en base a lo que el Señor habló mientras estuvo sobre esta tierra. Inicia diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En estos posteriores tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué la palabra? La palabra tiene poder. Hermanos, nosotros debemos de considerar que la palabra tiene poder. De la forma en que la usemos, tiene poder. Para el caso de Dios, Dios ha tratado al hombre desde su caída en el huerto del Edén, lo ha tratado para que camine recto. Sin embargo, el hombre en el camino se ha desviado y cayó en lo que nosotros conocemos como desobediencia. Así que la palabra lo que hace es encaminar para que nosotros seamos obedientes. Por eso el Señor Jesús vino a retomar la palabra y traerla al pueblo, porque Dios así se lo mandó, Dios así se lo ordenó. Esa responsabilidad de la palabra, del Evangelio, hermanos, es algo importante en el mundo entero. La palabra en el mundo es común, muchos han tenido poder por la palabra. Podemos hablar de grandes personajes como Hitler, hablando de Fidel Castro en Cuba, y de los grandes personajes por la palabra. Ellos han hecho cosas grandes. Pero la palabra de Dios, el fin es que la palabra llegue al a la parte entera del mundo y pueda la gente cambiar su estatus de vida. Por eso el Señor Jesús vino para traernos la palabra de calidad, entrar en la obediencia, y no solo eso, hablar de la vida eterna. Yo quiero hablar sobre este tema esta mañana, que no me lo inventé, lo sentí en mi corazón, porque esto de hablar de la palabra es delicado, cuesta, no es fácil. A Jesús le costó un poco para que lo entendieran. Pero yo quiero hablar sobre este tema: ¿por qué los hombres o por qué la humanidad desatiende la voz de Dios? En primer lugar, pienso que el amor eterno de Dios es el que nos abriga, porque el amor eterno de Dios lo obliga a cuidar lo que Él creó. Porque cuando Dios creó todas las cosas, creó al hombre, y cuando creó al hombre, desde ese entonces se ha preocupado por el bienestar del hombre, con la diferencia de que cuando cae el hombre, se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios, Él sigue amando su creación. Me llama la atención por qué nacen miles de niños diariamente. Dios no ha cesado el nacimiento de los niños. Dios no ha parado que los niños sigan naciendo. Por lo tanto, eso me hace creer que Dios tiene cuidado de su creación, su multiplicación. Yo quiero leerle lo que dice el consejo de la palabra en Proverbios, capítulo 6, 22:6, en donde nos da un consejo prácticamente para los jóvenes, pero que lo podemos tomar como adultos. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy breve, muy conciso este versículo, pero cuando habla de instruir al niño en su camino, se está refiriendo a ustedes, se está refiriendo a mí, se está refiriendo a los que podemos hacerlo,
en este caso. Allá cuando traía el pueblo Moisés por el desierto, Dios le dijo, oye Moisés, dile a este pueblo, estas palabras que yo te mando hoy, que estén sobre tu corazón, para que las puedas repetir a tus hijos. Entonces, hermano, cuando la palabra dice que instruyamos al niño en su camino, nos estamos refiriendo a cuidar la creación de Dios, a cuidar no porque sea su hijo, vale decir las iglesias en este caso, tienen la oportunidad de tener lo que anunciamos en un discipulado básico. Cuando les estamos anunciando nosotros a los niños es porque la iglesia está interesada en esta sociedad. La iglesia está interesada en que los niños crezcan con la palabra de Dios. Por supuesto que hay otras cosas también importantes como el estudio. Nuestra visión como iglesia está clara. Vamos buscando un terreno porque allí queremos nosotros a través de un colegio levantar y hacer cambiar esta sociedad, instruyendo a la juventud, instruyendo al niño. De hecho, con el favor de los ediles, con el favor del pueblo, con el favor de los que pueden hacerlo, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay que instruir al niño en su camino. Y dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto lo que me da la impresión es que Dios lo que dice es que le da vida, le levanta, no muere como joven, no muere ahí en una cosa difícil, sino que llega a la vejez y no se aparta de su camino. Aquí, hermanos, vale la pena mencionar por qué la iglesia se preocupa, por qué nos preocupamos por la juventud, por qué hay tantas cosas en los programas, en los pueblos. Yo me admiro cuando paso por ahí por un gimnasio que tiene, creo que es de la alcaldía, donde veo cantidad de jóvenes divirtiéndose sanamente, entre comillas, pero digo yo, le falta la palabra de Dios, le falta una instrucción, le falta algo, y mi anhelo es que se diviertan, que tengan todo, pero que tengan la palabra de Dios para que se cumpla esto que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque Dios no ha parado la creación, Dios no ha interrumpido que el mundo se siga multiplicando. Yo sigo creyendo que cuando Dios decida que ya pare esto va a ser cuando llegue el fin de todas las cosas. Por eso quiero leer lo que dice Deuteronomio en el capítulo 5. Fíjese que Dios, cuando acabamos de leer en Hebreos que dice que Dios nos habló por los profetas, que Dios nos habló por otros medios. Y uno de los hombres importantes de la historia, a los cuales Dios le habló cara a cara para dirigir un pueblo, fue a Moisés. Moisés, como cualquier otro gobernante, tiene un compromiso grande de llevar un pueblo. Un pastor tiene el compromiso de llevar un pueblo, predicarle la palabra. Moisés se juntó con miles en el camino, pero desechaban la palabra de Dios, se apartaban de la palabra de Dios. Y entonces había un gran problema. En cambio, Moisés siempre estaba en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios, hermanos, como gobierno que era de ese pueblo, Moisés tenía suma importancia porque Dios le daba los lineamientos. Mira, cuando Moisés subió al monte, que subía por 40 días, allá recibió palabra. Y eso dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Dice, estas palabras habló Jehová a Moisés, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y mire, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y vistes al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijeron, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Interesante lo que dijo Moisés al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía condición de oír a Dios.
Le tenía temor a la palabra de Dios, le tenía temor al castigo, le tenía temor a la ira de Dios. Por eso usaban a Moisés como el profeta para que les hablara. Y Moisés tenía calidad de profeta porque estaba siempre, todos los días, tomado de la mano de Dios. Y eso es importante, que la iglesia se tome de la mano de Dios para cualquier actividad, todo lo que hace, porque Dios quien la dirige. Amados hermanos, cuando leo esta palabra me encuentro en esa parte del privilegio de ser lo que era Moisés. Muchos tenemos ese privilegio de ser lo que somos, pero debemos de hacer un escáner de nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? ¿De qué forma quieres que lo haga? Y esto es la parte de la voz del profeta. Esta es la parte de la voz de la iglesia hoy en día. Nosotros oramos por la violencia, en contra de la violencia, pero oramos por la juventud, oramos por la gente, oramos por los que están en peligro, oramos por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es la voz de la iglesia que Dios le envía para un cambio radical en las vidas de las sociedades. Hermano, Dios ha tenido cuidado en el camino. Como lo tuvo con este pueblo que sacó de Egipto, lo detuvo en el monte Sinaí. Con Moisés estaban y lo detuvo en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para darle la ley, para darle el gobierno, para darle lo que le correspondía al pueblo cumplir. Hermano, cuando salió el pueblo de Egipto, salió en estampida. Cuando salió el pueblo de Egipto, salió en desorden. Cuando salió del pueblo de Egipto, venía equivocado. Tanto así que el Señor le ayudó a equivocarse por 40 años. Pero ¿qué es lo que pasó realmente? Lo que pasó realmente es que este pueblo, aún con la ley, necesitaban un guía. Aún con la ley necesitaban quien les predicara. Aún con la ley necesitaban quien los dirigiera. Por eso es tan importante, hermano, que nos dirija alguien. Por eso es tan importante que dirijan a los pueblos, hermano. La iglesia en sí tiene la palabra. El Señor le ha dado la confianza de que maneje la palabra. Porque cuando salimos en estampida, salimos desordenados. Por eso lo paró y le dio la ley. Pero ¿sabe, hermano, por qué le dio la ley? Porque el hombre se convirtió en un transgresor. ¿Sabe usted que nosotros somos transgresores muchas veces? Yo decía en el culto temprano que somos tan desobedientes que si obedeciéramos todo, nuestras sociedades fueran diferentes. Yo viajo todas las veces, 4 o 5 veces por semana hasta San Salvador, desde aquí. Anoche venía de Aguilares y en esa carretera bajando de la Constitución siempre hay accidentes. Pero el del viernes era fuerte. Era una reacción en cadena. Un carro aprisionado, el otro sacándolo entre los fierros y un desastre. Yo iba en el carril libre, eso fue para abajo. Pero 2 veces que he visto esta magnitud de accidente, me llama la atención por qué se mueren antes de que llegue una ambulancia. Sencillo, hermano. El anarquismo. Yo decía en son de broma al principio que el próximo año que yo sea o cuando sea director de la Policía Nacional Civil. No es cierto. Porque ese aplauso se lo van a devolver. Miren, ¿por qué? Porque cuando sea director le voy a poner a los que usan el tercer carril peatonal $1,500 de multa. Porque por usar ese carril se desangra la persona. Porque no dejan espacio. Yo me quedé observando y las ambulancias, y no pasan. Y estaban hasta por La Gloria, las ambulancias, La Gloria es una colonia, ¿verdad? Estaban hasta allá. ¿Por qué, hermano? Porque desobedientes habían en el carril todo. Yo los iría a multar primero a ellos antes de que otra cosa pase. ¿Pero por qué? Es porque la palabra desobediencia. Si eso no lo hiciera, en otros países no lo hacen. ¿Saben por qué?
porque la multa es cara, es grande, es alta, entonces uno le tiene miedo pagarla. Entonces este pueblo, ¿qué es lo que hacía cuando venía desordenado? Cuando venía en esa multitud, cayeron en pecado y empezaron a darse cuenta que había una ley que se podía y respetar, una ley que se podía y respetar de una manera que como que no pasara nada. Eso ocurre con los pueblos, hermanos, con los pueblos que pecan, los pueblos pecaminosos, los pueblos que caen en dificultades de pecado. Esos pueblos, hermanos, no se dan cuenta que es pecado y creen que lo bueno es bueno. No sé qué decir, hermano, pero se equivocan. Y bajo ese gobierno propio que es el de ellos y no respetando las leyes, se condenan a sí mismos. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Pero hermano, la ley estaba allí porque ellos morían por la ley, morían por desobedecerla, porque escuchaban la palabra, no les interesaba, se volvían a otras cosas. Otra forma que Dios los amonesta es la ignorancia, hermano. La ignorancia es terrible. ¿Por qué? Porque el ignorante no intenta salir de la ignorancia. Yo me doy cuenta que yo tengo que estudiar mucho todos los días de mi vida, una palabra y no la entiendo, me voy al diccionario y si no lo encuentro busco de cualquier manera hasta saber qué me quiere decir con esa palabra. Pero la ignorancia Dios la vio de una manera simple y sencilla. Había que cambiar al ser humano. Había que darle una forma a la razón. Había que darle una forma al pensamiento. Por eso la palabra dice que no me conforme a este siglo, sino que yo me transforme y cambie por medio del entendimiento, por la razón. Dios me dio razón para hacer lo que soy. Y cuando yo razono, es cuando yo vuelvo en mí y reconozco el error, reconozco el pecado. Pero este pueblo, el gobierno, lo respetaron y murieron muchos. La ley no les permitió hacer lo malo y lo hicieron. En esa transgresión murieron. Hoy en día, hermano, está muriendo mucha gente por transgresora. Hoy en día está muriendo mucha gente por no respetar la ley. La ley es la ley y hay que respetarla. Pedro nos hablan en su palabra que nosotros los cristianos debemos de respetar la ley. Debemos de atender la ley, debemos de estar con la ley. ¿Por qué? Porque es parte de la obediencia y mucho más la palabra de Dios, que es la que sustenta, la que nos maneja, la que nos dirige. Todos los placeres humanos, los placeres del ser humano, hermano, que se van en descarga de pecado, solo la palabra te lo puede evitar, solo la palabra te puede ayudar a salir de ella. Debemos de aprender a reconocer que si Dios le dio un gobierno a ese pueblo, también tiene Dios su gobierno. Y el gobierno de Dios es el que vamos a respetar. Yo quiero llevarte a un pequeño pasaje de historia. Job, un hombre rico, muy rico. Según la Biblia era muy rico. Pero de repente al diablo se le ocurre darle un zarandeado. Y mire lo que yo después le voy a preguntar a todos allá en el cielo, es por qué pasó. ¿Por qué ocurrió? Porque llegó donde el Señor, donde Dios llegó y le dijo, préstame a Job, te lo voy a zarandear, te le voy a hacer esto, solo para probarte que no te atiende a ti. Y usted conoce toda la historia de Job, que Job no tuvo despropósito de Dios, aun cuando se estaba muriendo, aun cuando decía, aunque esta piel se pegue, aunque yo me muera, he de ver a mi Redentor. Mire que fue más grande la de este. Pero llegan 3 amigos de los que siempre aparecen, entre ellos uno llamado Eliú. Este oye todo el discurso de Job y comienza a llevarlo al rincón, como cuando lo lleva un boxeador a usted al rincón y el manager le dice, abandona la esquina, sácalo a la esquina, y el otro le dice, mételo a la esquina. Ahí nos mete a veces la palabra, hermano. Y quiero llevarte a leerlo para que no nos quedemos desprovistos de esta palabra. Job capítulo, yo sé que ustedes no llegan tan rápido, yo lo tengo marcado, pero en el capítulo 33 te voy a leer por lo menos 2 versículos de los que le dijo Eliú a Job.
Versículo 13 del capítulo 33 dice así: ¿por qué contiendes contra él? Es una palabra en pregunta que le hace a Job. ¿Por qué contiendes contra él? Sin embargo, Job no tenía ninguna cosa que contradecirle a Dios. Él siempre dijo que Jehová dio, Jehová quitó, sea siempre bendito el nombre de Jehová. Él siempre tuvo para Dios lo mejor, tanto así que al final de su historia dice: Señor, yo te conocí de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Y le vino la sanidad divina. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? El amigo le está diciendo: ¿por qué contiendes contra él? Le está diciendo una gran verdad. Porque a veces contendemos, hermano. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Y por qué a mí, Señor? Y estamos hablándole a Dios como diciéndole: Señor, es que no debería de haberme pasado a mí. Hermano, la palabra dice bien clarito que los que aman a Dios, todas las cosas vienen para bien. Y ahí es donde debemos entregar nuestro gobierno, debemos de entregar el yo, ese ego que perjudica, de manera que podamos entender la voluntad perfecta de Dios. Este hombre le dice: ¿y por qué contiendes contra él? Y mira lo que le dice: porque él no da de cuenta de ninguna de sus razones. Bien le pudo haber dicho Job: mira, estás así porque el diablo me pidió que No le dijo nada. Hermano, Dios no me va a dar ninguna explicación por qué me pasó esto. Dios no me va a dar ninguna explicación de lo que yo quiero saber. Dios es soberano, único, y Él tiene su pensamiento. Él ha dicho que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Por lo tanto, ¿por qué voy a cuestionar a Dios en el problema? Por eso Dios habla. Y cuando Dios habla, hay que oírlo. Dios habla. A Nabucodonosor, que era el rey, le dijo el profeta: mira, le dijo, cambia tu actitud, porque el que pone y quita, rey es Dios. Cambia tu actitud. A lo mejor Dios te bendice. Pero él no cambió. Divagó en pensamientos, no claudicó en un pensamiento, sino que sencillamente un día se levanta y se pone de lejos a mirar el palacio y dijo: esto lo he hecho con mis propias manos para mi gloria. No había terminado de decir eso cuando le cayó la maldición, hermano. Ahí está la gran diferencia cuando el gobierno yo no lo cedo a Dios, cuando no le permito a Dios que me hable. Y este hombre ya había recibido palabra de Dios, por eso no importa donde tú te encuentres, en qué posición, y lo digo hasta por el presidente de la República, si Dios no le ha dado la oportunidad, es que no va a caminar bien, pero si Dios te la ha dado, Él te va a tomar de la mano del principio hasta el fin para proclamar victoria, amado hermano. El rey tuvo un gran problema. Entonces Job ese problema lo llevó en el camino y entendió que hasta que Dios le hablara, entonces iban a ocurrir las cosas. Mira lo que sigue diciendo: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Seguimos en el mismo problema. Si te hablaron los profetas hasta Malaquías y dijeron tantas cosas, y ahora Hebreos dice que Dios nos habló en otros tiempos y ahora nos habla por su Hijo, el cual dice es la sustancia. Yo lo voy a leer mejor de nuevo. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay algo lindo, importante. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Por la desobediencia. Porque vino para hablarle al pueblo. El pueblo de Israel recibió la palabra y no solo la recibió, sino que la tuvo para cuidarla, y no la pudieron cuidar. Por eso Jesús se para y ora frente a Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, yo que te quise juntar como la gallina a los pollitos y no quisiste. Y todavía hay muchos que no han querido. Pero entonces, ¿por qué vino Jesús? Jesús vino para plantar la palabra de Dios, y lo hizo por amor a la creación.
Allí donde comencé que Dios no ha cesado la creación, que seguimos procreando hijos y que seguimos siendo adultos y quizás más viejos y vamos para ahí, pero para la palabra no muere ni cambia. La palabra es inmutable. Por eso el Señor, cuando plantó la palabra, te ofreció cosas, entre ellas la vida eterna, y dijo el Señor: yo voy al Padre y allá hay muchas mansiones, muchas casas, voy a prepararles una a ustedes. Aunque eso se predica solo en el cementerio, pero no solo allí, es porque es una palabra viva que está vigente para usted y para mí, porque sea que se muera hoy o se muera mañana o yo me muera en cualquier fecha, somos del Señor. La palabra dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, somos del Señor. Usted y yo, hermano, estamos bajo esta promesa del Señor. Él vino para dejar la palabra escrita y vino a mostrar al Padre. Muchos, incluso Israel, ellos creen que la palabra de Jesús fue un profeta nada más, que no pasó de eso y que no hubo nada en crecimiento. Muerto Jesús, se acabó el profeta. Pero nosotros sabemos por la palabra que no. Ellos no tienen, algunos, los israelitas, la mayor parte, no tiene el Nuevo Testamento, solo tiene el Antiguo. La Torá, Isaías, y ahí están. Pero la palabra que trajo el Señor tiene gran significado. Tan grande es que cuando el Señor la manda, Jesús habla del Padre, no habla del mismo, ni habla de darse la gloria siendo Dios, sino que la gloria la da al Padre. Yo te voy a leer por lo menos 2 versículos del capítulo 5 de Juan, que es 19-20, que dice de esta manera: respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le ha mostrado, de modo que ustedes se maravillan. La palabra de Dios. Él no dejó de predicar todos los días, por las aldeas, por las ciudades, por donde anduvo, estuvo predicando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no muere, la palabra es viva, la palabra es eficaz. La iglesia misma se mantiene y sostiene por la palabra, y la iglesia vivirá mientras viva esta tierra con nosotros, porque cuando la iglesia parta de esta tierra es porque Cristo ya vino, hermano. El Señor dijo: en esta roca edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá sobre ella. Lo que quiso decir es que la iglesia es del Señor y vino a mostrar al Padre de todas maneras. ¿Sabe usted? A Jesús no lo querían, muchos no lo querían. Y me llama la atención, esto lo he predicado muchas veces y no lo voy a dejar de predicar. Me impacta. Jesús va por el Gólgota, la vía dolorosa que le llaman en Jerusalén, en Israel, y llega hasta el Calvario. Y ahí va un centurión con poder, con un poder del gobierno romano. La misión que lleva el centurión es crucificar a Jesús y darlo en parte a Poncio, que estaba muerto. ¿Se imagina usted la misión del centurión? Él tenía la misión de acostarlo, que lo acostaran en la cruz bajo su orden. Él tenía la misión de que le amarraran los antebrazos a la cruz. Y él tenía la misión de decirle: clávenlo. ¿Se da cuenta la misión del centurión? Y yo le quiero explicar, la muerte de cruz es la más vergonzosa y dolorosa que puede existir, porque es agonía, es una agonía a minutos, porque después que le amarran los antebrazos para que se deje clavar. Nadie quiere dejarse clavar la mano, pero para que se deje clavar. Y una vez que suben la cruz, cortan los lazos, para que el cuerpo se desplome y los pulmones comiencen a colapsar. Porque muere no por los clavos, no muere por las heridas ni los latigazos, está muriendo por asfixia.
Y ese es lo doloroso por la agonía de la cruz. Y este centurión tuvo que decir, clávenlo, tuvo que decir, suelten las amarras que se ahogue ya. Tuvo que decir, levanten la cruz. Tuvo que decir todo eso. Pero como el poder de Dios por la palabra es grande, Jesús habló desde la cruz muchas cosas que ustedes conocen, entre ellas perdonando a los que lo crucificaban, perdonando al pueblo que lo ofendió, perdonando al pueblo que había hecho esto. Es la palabra de Dios que salía desde la cruz para que al final pudiese decir, Padre, consumado es. Yo he hecho la obra que me diste y aquí culmina, Señor. Eso es lo que el Señor dijo, pero me llama más la atención cuando el convencimiento por la palabra, cuando llega la razón, cuando llega el corazón del hombre, cuando aquel centurión con un poder romano grande y más grande que cualquier otra cosa en ese momento, es movido por el corazón de Dios para su corazón. Y cuando ve al Cristo crucificado y ve las tinieblas y los terremotos y dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe mantener y sostener. Jesús es el Señor. Él trajo la palabra y es el Hijo de Dios. Es Dios mismo sobre esta tierra. ¿Por qué? Es una convicción bíblica. Está escrito. A mí me pueden oír miles, pero la palabra está aquí. Jesús muere. Dice Juan en su palabra, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Dicho de otra manera, en el principio fue la palabra, cuando Dios dijo, hágase la tierra. En el principio era la palabra. La palabra era Dios con Jesús, el verbo. Y la palabra es Dios. Por eso cuando usted lee Primera de Juan en el capítulo 5, dice, 3 dan testimonio en la tierra y 3 en el cielo. Y entre ellos menciona el verbo de Dios, la palabra. Entonces, hermano, Jesús, una vez que se está despidiendo de la gente, antes de ser crucificado, por supuesto, llama a sus líderes. Y te lo quiero leer en el capítulo 17 de Juan, muy conocido por cierto, en donde el Señor tiene el cuidado de orar por sus discípulos. Y ese cuidado especial de orar por los discípulos sigue siendo todavía vigente. Dijo en el capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, se dirigió al Padre. Empezó a orar por los discípulos, pero yo quiero dejarte, y yo ya voy terminando, para decirte, mira, cuando oró por los discípulos, les dijo en el versículo 6 del capítulo 17, he manifestado tu nombre, he hablado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Oiga, ¿cuántas cosas guardamos nosotros que no vale la pena mencionar ahora? Pero Jesús orando al Padre le dijo, estos que me distes eran tuyos, son míos ahora, y han guardado la palabra. Hermano, en el momento que tú guardas la palabra de Dios en ti, tú eres una persona diferente. Vas a ser una persona diferente en todos los aspectos de la vida. Porque el Evangelio afecta al ser humano, tiene poder de Dios. Entonces por eso ya los tiene afectados y le dice al Padre, confirmándolo, ellos están en el mundo, no son del mundo. Ellos tú me los diste, eran tuyos, pero hoy son míos. Y yo te confirmo que han guardado la palabra. Hermanos, cuando guardamos la palabra, estamos convencidos de que cuando Jesús pasó por el desierto y el diablo le apareció y le dijo, si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor no le interesaba decirle al diablo que era Dios, a él si no lo sabía, pero la respuesta fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Por eso la iglesia tiene que guardar la palabra le ha sido confiada a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en el versículo 8? Dice así, porque las palabras que me diste, dice el Señor, les he dado. Él vino a hablar lo que Dios le dijo, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y oiga esto, y han creído que tú me enviaste.
Estas palabras de oración, hermanos, son lindas. Cuando usted en su casa lea todo el capítulo 17 de Juan y se va a dar cuenta la maravilla de la palabra. Voy terminando con esto. Los hombres, de los que hablé al principio, los de ahora no tienen nada que envidiarle, casi que lo tenemos todo. La desobediencia. Se cayó del huerto, pasó de su periodo de inocencia al periodo de conciencia, conoció el pecado y se cayó y sigue desobediente. Cuando Jesús es crucificado, de hecho están muchos ahí, muchos lloran, una gran mayoría no, pero hay 2 discípulos que cuando se dieron cuenta que lo enterraron, que lo bajaron de la cruz y lo llevaron, le dieron la espalda a la cruz y caminaron, se fueron. ¿Para dónde? A Emaús, un lugar distante de la cruz del Calvario. Pero no solo implica la distancia, sino por qué no siguieron creyendo en el Maestro. ¿Por qué no siguieron creyendo en el que les predicó? ¿Por qué dejaron de creer estas cosas? Eso es lo importante por lo cual estoy hablando este día. Y a ti que estás viendo Canal 46, además de saludarte, te digo, no le des la espalda a la cruz del Calvario. En ella hay vida eterna para ti. Mira, estos le dieron la espalda y van caminando, pero yo quiero llevarte, amado hermano, a este final de esta historia. ¿Por qué? Porque Lucas lo narra de una manera muy bonita, por cierto, el único que lo narra, del camino a Emaús. En el camino a Emaús, el Señor se les pone a la par. Y ya está en cuerpo resucitado el Señor. Y se les pone a la par y les habla. ¿Por qué están tristes? ¿Para dónde van? ¿Qué les pasa? Y ellos dicen, no, nos mataron el profeta. El que dicen que iba a resucitar y no sabemos nada. Unas mujeres por ahí nos han dicho que resucitó, pero nosotros no sabemos. Y el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón para entender lo que habría de pasar. Los amonesta de esa manera y les dice, ¿acaso no les mandaron al profeta Moisés? ¿Acaso no oyeron la ley? ¿Acaso no entendieron lo que Dios dijo por el profeta? ¿Se les ha olvidado que el Cristo tenía que morir y ser resucitado para que se predique esta palabra? ¿Se les ha olvidado todo? Y mire el versículo 27 dice, a explicarles lo de Moisés. Pero cuando llega al 32, después de que caminaron, les ofreció el pan. Y él se iba y le dijeron, quédate, es muy noche. Y se quedó, comamos. Y cuando él partió el pan y lo bendijo, se le fueron abiertos los ojos. Y se dieron cuenta que el que estaba partiendo el pan era el Cristo al que le acababan de dar la espalda. Era el Cristo al que habían dicho, no, ya lo mataron el profeta. Han dicho que resucitó, pero nosotros no sabemos nada. ¿Cuánta gente puede haber hoy en día de esa manera pensando, amado hermano, que Cristo, si Cristo pasó por la cruz, murió, lo sabemos, pero Cristo resucitó el tercer día, está vivo en el cielo. Él, hermano, es el que le abrió el entendimiento a esa gente y se la va a venir a muchos, porque está vigente hasta ahora que Cristo vive. Cristo vive. Y esto cuando, yo te digo, hermano, no te vayas a dar cuenta tarde que Cristo te ama. No te vayas a dar cuenta tarde que el Señor te está hablando, que su palabra está viva y está vigente. Cuando estos muchachos vieron que era el Señor el que partió el pan, solo les quedó un consuelo de palabra que fue esta, diciéndose entre el uno y el otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Esta tarde, esta mañana, en el corazón tuyo, en el de la iglesia entera, tiene que arder la palabra. Porque el día que arda la palabra en ti, tu vida está en proceso de cambio. Tu vida va a mejorar, va a cambiar y vas a poder decir lo que dice el apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es.
Oiga, amado hermano, a esos hombres que les ardió el corazón de haber visto ese fuego, ese ardor del corazón, no era malo, era el fuego de Dios que estaba reviviendo de nuevo en ellos a una nueva vida, no dándole la espalda a la cruz y dándose cuenta que aquel que les habló había resucitado. Oremos al Señor. Padre, gracias. Tú no has desamparado a tu creación, Señor. Tú sigues hablando por tu palabra. Sabemos que el Espíritu Santo custodia todas las cosas. Pero, Señor, esta mañana necesitamos reconciliarnos contigo. No porque hayamos pecado deliberadamente, sino sencillamente porque nos has dotado de pies, manos, oídos, ojos, boca. Y de alguna forma nos hemos equivocado. Solo te pido, Dios, me perdones. Y todo aquel que confiesa, tú lo perdones esta mañana, Señor. Y si alguno no te ha recibido, yo quiero decir esta oración por si te place decirla. Y repítela conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he desatendido tu palabra como el pueblo antiguo, que he dejado de oírte y me arrepiento. Te ruego me perdones esta mañana y me inscribas en el libro de la vida. Porque acabo de entender, Señor, que así como tú resucitaste, yo resucitaré contigo. Por eso, Señor, te doy gracias. Hazme de tu familia. Y gracias doy al Padre por enviarte a morir por mí en la cruz. Señor, gracias. Muchas gracias.